El cine en Guatemala. Guatemala tiene las primeras producciones de cine que datan de la década de 1920, con autores como Alfredo Gerbruger, Alfredo Mirón y Enrique Morán. Entre las décadas de 1950 y 1970, varias películas se produjeron en nuestro país, pero la mayoría eran de capital mexicano y autores de esa nacionalidad. En 1992 se filmó El silencio de Neto, de Luis Argueta y Justo Chan, que obtuvo el crédito de la película guatemalteca, dada la escasez de producciones de la época. La industria del cine en Guatemala ha crecido por generación espontánea, y de ello nos habla el cineasta colombiano radicado en Guatemala por más de 15 años, Antonio Gómez Castano, con amplia experiencia en producción cinematográfica adquirida en Europa y América Latina. ¿Cuál es la opinión acerca del cine nacional? Bueno, el cine nacional guatemalteco está atravesando por una etapa especial. Yo diría que no podemos decir que de auge, porque todavía, digamos, no hay una producción en una escala normal, pero sí hay una ebullición de la necesidad de expresión. Se hicieron 3 largometrajes el año pasado, Gasolina, VIP, entre otros, y hay todo un movimiento juvenil, sobre todo de producción audiovisual. Entonces estamos en un momento en que hay deseos de hacer y una demanda grande de apoyo a la producción. ¿Cómo hacer rentable el cine guatemalteco? Bueno, lo primero que hay que hacer es promover la producción. O sea, lo primero, ese es el gran problema, ¿no? Recordemos que el cine tiene 2 componentes, el componente artístico y el componente industrial. Es por eso que, valga el paréntesis, mucho tiempo se pensó que el cine no era un arte, y esa es una discusión que siempre se tuvo, por el componente, el alto porcentaje del componente industrial en el cine. Entonces, digamos que en el componente artístico, Guatemala está muy bien. Guatemala tiene muchas posibilidades. Guatemala tiene un pueblo sediento de expresarse, hombres y mujeres, desde los ámbitos del teatro, el cine, la música, la literatura. Ahí estamos en un momento en que queremos expresarnos después de 10 años de construcción de paz. Entonces esa parte yo diría que está ahí y está digamos en ebullición. Pero por otro lado, la parte industrial es la que tenemos retrasada, sobre todo debido al monopolio. Los países latinoamericanos han desarrollado su cinematografía a partir de la televisión que produce telenovelas, por ejemplo, que produce programas de entretenimiento. Nosotros no producimos nada de eso. Nosotros, comparados con Ecuador, que es un país con condiciones similares, Ecuador produce telenovelas, entonces tiene productoras. Entonces, en la medida en que nosotros no produzcamos, entonces no tenemos ni maquillistas, no tenemos tramoyistas, no tenemos camarógrafos, digamos, formados, no tenemos libretistas y actores. Los que tenemos vienen del teatro sobre todo. Entonces, ¿cómo hacerlo rentable? Es promover esa producción, promover la producción, y entonces van a empezar a aflorar una serie de, valga la redundancia, de productos, es decir, películas que yo diría que tienen un mercado en los canales europeos, culturales, pero también en los canales comerciales latinos, por ejemplo en Nueva York, que los hay, en Miami. Digamos que hay todo un mundo afuera a la expectativa, esperando lo que hagamos en Guatemala. Lo que tenemos que hacer es producir. ¿Cuáles son los desafíos del cine guatemalteco? Bueno, el desafío fundamental del cine guatemalteco es, diría yo en mi opinión, comenzar a generar la división del trabajo que requiere el componente industrial. Es decir, tenemos que empezar por promover que tengamos gente profesional en los distintos ramos. Por ejemplo, en maquillaje, necesitamos gente que solo se dedique al maquillaje. Ahora tenemos en Guatemala, todos somos toderos, por así decir. Si me toca hacer cámara, lo hago, y si me toca que pararme frente a la cámara, hacer luces, foco, el maquillaje, el vestuario, pues todos como que hacemos de todo, y eso no debe ser. Entonces el reto es cómo, claro, en condiciones de baja producción, comenzamos a impulsar la división del trabajo. Necesitamos, por ejemplo, un pool de libretistas, necesitamos guionistas dedicados a escribir para cine, para audiovisual, para telenovela, por ejemplo. Necesitamos maquillistas, pero no maquillistas que solo pongan la base. Un maquillista que pueda hacer el rostro de una persona quemada, que acaba de ser linchada, por ejemplo, y que pueda hacerlo. Una persona que pueda, digamos, envejecer a otra 30 años,
o que pueda, digamos, a un personaje que es delgado pueda ponerlo gordo y lo pueda mantener en una producción de 3 meses. Necesitamos luminotécnicos, necesitamos, y sobre todo necesitamos dos personajes que no tenemos acá, y son personajes que manejen una producción que responda a los estándares internacionales, y personas que se dediquen a promover, o sea, promotores afuera, ¿no? Por ejemplo, uno de los retos diría yo, para finalizar en términos de producción, es que podamos llegar a convenios de lo que se llama la precompra o la preventas, casi lo mismo. Es decir, en Europa hay canales que te compran, digamos, el programa de antemano, te lo compran un poco más barato, pero a uno le sirve porque con ese dinero uno puede avanzar en la producción. Pero necesitamos gente dedicada a eso, que conozca ese mercado, que conozca, digamos, el camino que eso debe seguir, y que conozca la legislación guatemalteca, porque bueno, también tenemos una legislación que respetar. Antonio Gómez Castano afirma que para ser productor es necesario tener pasión y vocación por el cine. También buena salud, porque es un trabajo muy agotador. Además, conocer de la vida. Y asegura que el cine es para quienes tienen historias que contar acerca de la vida misma.